En la clase de hoy vamos a hablar un poco de cómo se consolidó el sistema capitalista durante la década de los 60 y a modo de ejemplo, cómo repercutió esto en Japón, ¿no? Donde a pesar de haber atravesado una dura crisis después de la Segunda Guerra Mundial, logró levantarse económicamente, hecho que fue conocido como el milagro japonés. Bien, hacia los años 50 y 60, el capitalismo estaba consolidándose como modelo económico, si bien estaba compitiendo contra el modelo comunista. Recordemos que para esa época estaba aconteciendo la llamada Guerra Fría, ¿no? Que fue una confrontación ideológica entre Estados Unidos, que era la base del capitalismo, y la Unión Soviética, que era el centro del comunismo en el mundo. Bien, entonces, en los países de Occidente, donde empieza a desarrollarse el modelo capitalista, todo esto gracias también a la ayuda que Estados Unidos aporta a los países de Europa Occidental a partir del Plan Marshall, empieza a haber un rol cada vez más activo del Estado, ¿no? Más o menos para recordar, la intervención estatal en la economía ya ocurría desde 1929. Si ustedes quizás recuerdan, en ese momento se había expandido el modelo de estado de bienestar que estaba basado en las ideas del economista británico John Keynes, quien sostenía que el Estado debía regular la economía y crear las bases ideales para seguir expandiendo el consumo, beneficiando a la clase trabajadora. Bien, para los años 50 y 60, es decir, durante los primeros años de la Guerra Fría, van a aparecer las economías mixtas, es decir, los estados capitalistas, que en su momento fueron totalmente liberales, luego cambiaron, y para asegurar una economía en crecimiento sostenido dentro de estos países, decidieron que haya una mayor intervención del Estado con una participación conjunta de los capitales privados, es decir, de las empresas privadas o las empresas multinacionales. Estas economías mixtas se basaron en el sistema de planificación estatal, un sistema utilizado por la Unión Soviética, ¿no? Para alcanzar un crecimiento económico sostenido, es decir, una planificación a largo plazo para lograr un gran desarrollo económico dentro de cada una de estas naciones. Los objetivos claros de esta planificación estatal fueron el crecimiento, una política de pleno empleo y el aliento al consumo. Entiéndase por pleno empleo la situación en la que la mayoría de la población activa de un país tiene ocupación rentable. Y uno de los criterios tomados para medir esto es que las tasas de desocupación deben estar por debajo del 5% de la población económicamente activa. Al menos esos eran los parámetros utilizados durante la década del 60. Es decir, todo país que tuviera 5% de población desocupada dentro de lo que es el grupo de población económicamente activa, es decir, aquellos que están trabajando o que no tienen trabajo pero buscan plenamente, debe ser menor al 5%. Y en estos países, ¿no? en Europa Occidental e incluso en Estados Unidos, se tomaron diferentes medidas que dan cuenta de la intervención del Estado, ¿no? Que de alguna manera ayuda a mejorar la calidad de vida de la población. En ese momento, los estados de los países capitalistas tomaron medidas como los subsidios estatales a las empresas, ¿no? Para alentar la producción local y protegerlas de la competencia extranjera. eh, Alentaron también a las obras públicas, ya que, bueno, la construcción de caminos, de puentes, de calles, permite crear más empleo a través de la construcción. También se tomaron medidas tendientes a fortalecer los servicios nacionales de salud y también leyes laborales protectoras que fueron sancionadas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, la capacidad de un trabajador que tiene de comprar bienes o de adquirir servicios por medio de su salario. Todo esto daba cuenta del pleno crecimiento que había en Europa Occidental. Por otro lado, tenemos a que esto va a conducir a un periodo dentro de la misma época, ¿no? De los años 50 y 60, conocido como la Edad de Oro del Capitalismo.
Esta etapa se basó en el crecimiento acelerado de los países centrales, ¿no? Como ya he mencionado, se ha multiplicado la cantidad de productos de consumo, ¿no? Se multiplicó por 10, aumentó mucho lo que fue los salarios de los trabajadores, la capacidad adquisitiva también, y el crecimiento de las empresas en esta época condujo también a un amplio mercado de bienes de consumo, dentro de los cuales el mercado interno había crecido y la gente pudo acceder a estos bienes, sean electrodomésticos, alimentos, textiles, etc. Esto da cuenta de la expansión también de las empresas multinacionales, es decir, empresas con múltiples capitales de diferentes países, que, bueno, inicialmente estaban concentradas en un solo país y luego se difunden por el resto del globo. Ejemplo, son empresas tales como Coca-Cola, como Ford, como Chevrolet, etc. Esta edad de oro del capitalismo también se caracterizó por la estabilidad laboral y los buenos salarios con los que contaban los trabajadores. Es por eso que a esta época se la conoce como la etapa de oro del capitalismo, y también se refleja en el rol de las empresas multinacionales, ¿no? Que habían instalado filiales en otras regiones del planeta, fuera de lo que eran las casas matrices. Por lo general, las casas matrices se encontraban dentro de los países centrales, es decir, dentro de Estados Unidos, Europa y Japón. Acá podemos observar entonces una imagen, ¿no?, de lo que representaba la edad de oro del capitalismo, ¿no? Cuando la gente tenía un mejor salario, podía acceder a alimentos, comprar un automóvil, adquirir artículos del hogar, o incluso salir de vacaciones, que era considerado un privilegio, pero después de lo que fue la Gran Depresión, cuando se dio un pulso al turismo social, la gente pudo salir a vacacionar. En el caso de Estados Unidos, este fenómeno es conocido como el estilo de vida americano o el American Way of Life, que implicaba el consumo masivo, ¿no?, de productos, de bienes de consumo, sea de alimentos, de servicios, de bienes, juguetes para chicos, etc. Este fenómeno también alcanza a Japón, que es considerado dentro del grupo de los países centrales en el mundo. Si ustedes recuerdan, Japón había combatido en la Segunda Guerra Mundial contra los Estados Unidos para el bando del eje, era aliado de Alemania e Italia, y a pesar de haber perdido la guerra con las bombas atómicas famosas que lanzó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, también había recibido un poco de ayuda económica de parte de los Estados Unidos. La cuestión es, ¿cómo ocurrió el llamado milagro japonés? ¿No? O sea, ¿cómo es que a pesar de la destrucción estructural de algunas ciudades de esta isla, este archipiélago oriental, pudo volver a levantarse? En primer lugar, bueno, se aplica el mismo criterio utilizado que los países de Occidente, que fue la planificación estatal, también copiado del comunismo. A esto hay que sumarle también la ayuda económica que Estados Unidos había brindado a Japón con el objetivo de expandir su mercado dentro de la isla. Por otro lado, tenemos que el Partido Liberal Democrático en Japón estaba respaldado por las grandes empresas y, por medio de sus medidas, conformó un sindicalismo poco combativo. ¿Qué quiere decir sindicalismo poco combativo? Que los sindicatos debían atenerse a las medidas o a las decisiones que tomaban las empresas, conformándose con los acuerdos salariales o lo que tenía que ver con los contratos de trabajo, con el objetivo de mantener la estabilidad laboral. Es decir, los trabajadores permanecían en su trabajo siempre y cuando mantuvieran su salario. Esto también estuvo basado en la nueva forma de organizar la producción, que fue el modelo toyotista, se llama así porque comenzó en la empresa de automóviles Toyota, que consistía básicamente en racionalizar la producción. Esto quería decir vender para producir, es decir, programar la producción en base a ventas aseguradas y evitar errores. ¿Cómo se evitaba errores? Bueno, el modelo toyotista tenía un modelo de producción que es el modelo just in time,
el cual implicaba producir determinada cantidad de productos en base a lo que encargaba el mercado interno. No era como, por ejemplo, el modelo fordista, donde se producía la misma cantidad de productos en gran cantidad, que los bienes eran duraderos, sino que estos mismos se producían en base a los pedidos existentes. Esto permitía ahorrar los costos de almacenaje de los insumos y de los bienes que aún no se habían vendido. Es decir, de acuerdo a la demanda de productos que tenía la gente, se producía la cantidad del volumen de bienes. Y había una gran variedad. Por ejemplo, las heladeras podían ser de diferentes colores o de diferentes marcas, y no necesariamente había una sola marca en el mercado y de una misma característica. Por otro lado, también tenemos que se aprueba dentro de este sistema el aumento de los salarios basado en el tiempo pasado dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? A aquellas personas que trabajan dentro de una misma compañía, a medida que van pasando los años, van teniendo un aumento de salario y un aumento de categoría. Es decir, pasan de ser principiantes un poco más profesionales. El objetivo es que el obrero pueda desempeñarse lo mejor posible dentro de su puesto de trabajo. Para hablar de lo que fue la descolonización, debemos remontarnos a los antecedentes. El primero y más importante tiene que ver con el Congreso de Berlín, el cual fue una reunión de los países industriales más poderosos de Europa: Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y en menor medida Portugal y España, que no eran tan poderosos en el siglo XIX. Hubo dos congresos, uno en 1870 y otro en 1885, en los cuales estos países decidieron repartirse territorios inexplorados de los continentes africano y asiático. Y la razón por la que se repartieron estos lugares fue porque, al ser varios los países que se industrializaron, competían entre sí por vender sus manufacturas industriales y por obtener nuevos mercados y nuevos lugares donde conseguir materias primas más baratas. Esto les permitió también obtener mano de obra barata, ya que la población negra fue sometida al régimen de trabajo que los europeos imponían a los habitantes locales. Imagínense que fue un proceso doloroso, ya que trabajaban en condiciones infrahumanas de explotación, e incluso mucha gente murió tratando de resistir el avance de los blancos que invadieron con sus armas, con hambre de extraer los recursos naturales importantes, sean estos agua, minerales, oro, marfil, carbón, petróleo, etc. Otro antecedente fue la conformación del Partido del Congreso de la India en 1885, un movimiento de liberación que surgió contra la dominación del Imperio Británico. Defendió desde el principio la necesidad de reformas democráticas limitadas bajo el dominio británico. En 1905 pidió el Swaraj o autogobierno, y en 1920 adoptó la estrategia, ideada por Mahatma Gandhi, de resistencia no violenta y de desobediencia civil a la hegemonía británica. Hacia 1929, presidido por Jawaharlal Nehru, el Partido del Congreso solicitó la independencia total, hecho que recién logró en 1947. Entre las causas, podemos mencionar el descontento producido dentro de las colonias. ¿Por qué? Porque debían proveer a sus países dominadores materias primas, soldados y mano de obra. Además, sufrieron la ocupación de las fuerzas del eje, es decir, de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini, y tuvieron que organizarse solos para expulsarlos. Y además reivindicaban su cultura frente a la de las metrópolis europeas. Todo esto motivó la aparición de nuevos movimientos de liberación nacional, como el movimiento árabe Baas, que proclamaba la independencia y la unión de los países árabes. La segunda causa fue la situación que estaban atravesando los países europeos luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Dado que la mayor parte del conflicto fue en ese continente, fue urgente la necesidad de reconstruir cada país, acción que fue posible luego de que Estados Unidos ayudara con el Plan Marshall. Y como los esfuerzos económicos se orientaron hacia esa reconstrucción, sostener al conjunto de funcionarios europeos en las colonias africanas y asiáticas, es decir, la burocracia, era muy costoso,
por lo que dicha empresa se abandonó. Esto dio la posibilidad a esos países sometidos a empezar a luchar por su independencia. Las etapas de la descolonización fueron dos. La primera ocurrió aproximadamente entre 1945 y 1955, y fue la descolonización de Asia. Uno de los primeros países en independizarse fue la India, cuando Mahatma Gandhi, líder del movimiento pacifista hindú y promotor de la resistencia no violenta, logró acordar con los británicos la emancipación de su continente asiático. En tanto que Vietnam fue uno de los últimos países al vencer a Francia en la Primera Guerra de Indochina en 1954. En torno a la descolonización asiática, las metrópolis adoptaron distintas actitudes frente a los reclamos de independencia. Gran Bretaña optó por la negociación. En cambio, Francia y los Países Bajos optaron por intentar retener las colonias a través de las armas. La segunda etapa de descolonización ocurrida en África aconteció entre 1955 y 1975 aproximadamente. La primera nación en independizarse fue Marruecos y la última fue Zimbabue. En torno a la descolonización africana, las metrópolis con colonias en el norte, salvo el caso de Argelia, optaron por la negociación. En cambio, al sur del Sahara, hubo brutales enfrentamientos armados signados por el racismo. El reconocimiento de este proceso de descolonización se produjo en primer lugar en 1955, cuando en Indonesia se celebró la Conferencia de Bandung, una reunión en la que participaron 29 representantes de países descolonizados en ese entonces. Su principal meta fue elaborar una estrategia política alternativa al capitalismo y al comunismo, ya que en ese entonces el mundo estaba dividido por la Guerra Fría, y estos países querían evitar caer bajo la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética. Allí también elaboraron un documento en el cual condenaron la actitud colonialista de los europeos, reclamaron la descolonización total y declararon su neutralidad frente a los conflictos del mundo bipolar. Un segundo momento de reconocimiento fue en Yugoslavia, donde se celebró la Conferencia de Belgrado en 1961, en la cual se decidió crear el Movimiento de Países No Alineados, es decir, que no se enfilaron ni a favor de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Su objetivo fue fortalecer los lazos entre sus países miembros y desarrollar planes de desarrollo económico alternativos a los de las potencias dominantes. Debido a los acontecimientos relacionados con los movimientos de descolonización, a mediados del siglo XX comenzó a generalizarse el uso del concepto tercer mundo, en referencia a los países que no pertenecían al primer mundo, o sea, las naciones industrializadas de Europa y de Norteamérica, ni al segundo mundo, es decir, la Unión Soviética y sus aliados comunistas. Un rasgo común atribuido a estos países es el de la pobreza, desarrollada a partir de la División Internacional del Trabajo, que los países industriales impulsaron en el siglo XIX. Como estas potencias extrajeron sin escrúpulos los recursos naturales y se beneficiaron con el comercio en condiciones favorables a ellos, los países tercermundistas declinaron económicamente. Otra noción asociada es la de subdesarrollo, que se relaciona con el atraso tecnológico en comparación con los países industriales, pero no se está considerando el peso de la historia económica en el origen de las desigualdades, las cuales se iniciaron con la División Internacional del Trabajo y, podría decirse, mucho más atrás en las colonizaciones del siglo XV. Bueno, espero que les haya gustado la clase y quisiera cerrar recordándoles que no se olviden de hacer las tareas pendientes. Recuerden que en 6 semanas cierran las notas del primer trimestre y es importante hacer todo con tiempo teniendo en cuenta la situación actual. Cualquier duda me escriben en el Classroom y nos veremos en la siguiente clase.